No tengo voz. Buena gente linda de internet o simplemente gente de internet. Bienvenidos a este rinconcito digital donde los dedos son los verdaderos protagonistas. Sí, bailando sobre el teclado con pasión y a veces con furia. Pero Pac, ¿de qué estamos hablando hoy? Hoy vamos a sumergirnos en el mundo del feedback digital. Pero tranqui, que vamos a mantener las cosas anónimas para evitar dramas y un poco del doxeo. Sí, vamos a evitar el doxeo. Para que no se maten entre ustedes, claro. Vamos a leer un par de estos elogios que me han dejado. Y como quiero evitar el doxeo, voy a quitar los nombres y las caritas. No me jodan, porque se pudre la momia. Mírame los ojos. ¿Vos también me odias? ¿Vos también me odias? No, porque si no me odias, claramente estás usando mal internet. Sí, ese soy yo. Y tal vez te estés preguntando cómo llegué aquí. Bueno, esta es mi historia. Todo empezó cuando olvidé algo importante. Hablar del sponsor de hoy. Pero antes, déjenme decirles algo. En internet hay algo más peligroso que el hate. Y es que te rastreen, que te bloqueen, que te expongan sin que lo sepas. ¿Internet libre? ¡Ja! Sí, claro. Cada vez menos. Hoy te bloquean por ubicación, te siguen a todos lados y si manejas varias cuentas, lo más probable es que termines baneado. Pero tranquilo, porque hay una forma de recuperar el control y es GoLogin. Con GoLogin podés navegar sin rastreos y sin dejar huella online, usar varias cuentas sin que se crucen, compartir perfiles sin dar contraseñas y lo mejor, proteger toda tu actividad online. Y atención, si sos nuevo en GoLogin, recibís 2 GB de tráfico proxy residencial totalmente gratis para que navegues rápido y seguro desde cualquier parte del mundo. ¿Querés libertad y seguridad online? Probá GoLogin gratis hoy mismo. Entrá en el enlace que ves en pantalla o en el comentario fijado. Y si decidís avanzar, usa el cupón PROMOPAC40 para un 40% de descuento adicional. Gracias GoLogin por patrocinar el video. Sigamos con las boludeces que estaba diciendo. Dicen que si te critican es porque estás haciendo ruido. ¿Será verdad? Vamos a descubrirlo. Ahora mismo, internet es una jungla. Más salvaje que la 9 de julio en hora pico. No es solo por las peleas de fandoms o debates sobre política. Malditos quirchos. Estúpidos libertarios. Estamos discutiendo hasta ahora sobre si la milanesa va con puré o con fritas. Sí. Y claramente la respuesta es con fritas. No me vengan con otras giladas, por favor. Hay una sola respuesta correcta. El odio en línea se ha convertido en una forma de entretenimiento y sí, incluso en una forma de hacer plata. Plata, tela, perras, dinero, pezulis. Hay quienes se llenan los bolsillos avivando estas guerras virtuales, debatiendo sobre comida o simplemente bardeando gratis. Pero, al igual que en otros ámbitos de la vida, y que por la plata baila el mono, el odio a internet mueve pasiones, comunidades y en especial dinero. Originalmente quería hablar de los trolls de internet, esos personajes que viven para la risa y que en realidad no te quieren hacer maldad, sino que quieren boludearte. Es como un amigo cuando te hace algún chiste y en realidad no te quiere lastimar, no quiere que te quedes todo el día amargado, sino que quiere joderte un poco. Bueno, esos son los trolls. Pero hoy no voy a hablar de eso, porque quiero profundizarme e irme por otro lado. Sin embargo, hay una línea que algunos de estos cruzan y ya dejan de pasar trolls y pasan a ser bullies, porque se transforma la broma en agresión. El troll básicamente quiere reírse con vos, el bully quiere reírse de vos. Not cool. ¿Ven la diferencia? Bueno, igual todo muy yankee, todos términos muy en inglés, así que bueno. Ya nos sorprende ver gente intentando hacer daño a otros de manera online, y no hablo de una crítica constructiva o una broma, hablo de esos comentarios diseñados con precisión de cirujano para tratar de arruinarte la tarde, como cuando te la pasás craneando un video, filmando, buscando el plano perfecto, y después de horas de edición para subir un video explicando algo o tirando datos útiles, pasa eso, y salta un idiota de mierda a decir qué video más poronga. Eso no es así, porque seguro es más fácil hacerlo así y asá. Y no salieron nunca del sillón ni para ir al baño. Entonces, si vas a andar diciendo eso, tocapo, cerrá el orto. Y acá es donde entra nuestro amigo, el que todo lo ve. Y no se equivoquen, el veneno que tiramos al mundo digital queda registrado. Y el SEO no perdona. Ya sea un tweet mal pensado, un comentario en caliente, y tu reputación digital puede caer más rápido que el peso frente al dólar. Pero aquí viene el plot twist o twist, como la Pepsi Twist. Así como el SEO te puede hundir, el SEO también te puede ayudar a remontar. Google es la chusma del barrio, sentado en su sillita tapizada con cuero, marrón y seguramente con caño oxidado. ¿Y por qué hago este paralelismo? Porque siempre sabe lo que dijiste, dónde lo dijiste y con quién estabas. Pero si metiste la pata, el SEO es tu llave a una segunda oportunidad. De ahí las campañas de reputación SEO, ya que
creando contenido positivo y constructivo, podés empezar a enterrar esos viejos errores del pasado, mostrando al mundo la versión de vos que querés que vean. Básicamente, internet nos convierte en avatares, o sea, en un NPC que ni tira para quest, sino que te tosquea cuando querés pasar a recorrer un ítem. Y luego, correte la puta que te parió. El tema es que cuando olvidamos que detrás de cada pantalla hay una persona real, es fácil desatar nuestra peor versión. Obviamente, todos lo hemos hecho, ¿no? No, cuando sos una persona chota. Si no, no debería. ¿Por qué hay tanto odio en Twitter, o X, o como se llame hoy en día? Es fácil, porque es fácil olvidar que hay un ser humano del otro lado. En cambio, en plataformas como Instagram o TikTok, donde las caras están al frente, la historia cambia un poco. Por más que los TikTokers sean todos idiotas. No, eso no tendría que ir, ¿no? Malditos TikTokers, arruinaron todo. Volviendo un poco a hablar de la reputación SEO, podés enterrar esas noticias creando contenido positivo que ocupe las primeras páginas de Google, videos en YouTube que muestren tu lado profesional, blogs personales hablando de tu expertise, Get Ready With Me para mostrar que pusiste ropa tejida por 2 cieguitas del bolsón. Porque las redes sociales son como una noche de descontrol. Lo bueno se olvida rápido, pero lo malo se queda para siempre. En cambio, el SEO es como ese amigo que guarda las fotos, Photo 20, flashes de Vietnam, fotos de Fotolog. ¡No me veas! Uy, está ese Fotolog perdido ahí en Web Archive, maldita sea. Debí haber cerrado mi Fotolog cuando pude. En cambio, el SEO es como ese amigo que guarda las fotos y te puede rescatar con un buen álbum de recuerdos positivos. Siempre que quiera, claro, ¿no? Si no, lo más probable es que sea una foto 20. En el gran mundo de internet, todos buscamos nuestro lugar, algo que nos defina, ya sea que vibres con los colores de tu club, que sigas cada estreno de tu serie, o que defiendas tu marca de zapatillas como si te pagara. Pero en el fondo, llorás por esos canjes. Todos encontramos un sentido de pertenencia en estos grupos. Este sentido de identidad se magnifica en línea, donde las barreras físicas desaparecen y las pasiones se intensifican. Nos agrupamos en comunidades que reflejan nuestras pasiones y creencias, pero esta misma pasión a veces se transforma en combustible para conflictos. Cuando la lealtad a estos grupos se pone a prueba, el debate puede escalar a discusiones acaloradas. ¿Alguna vez viste como una simple discusión sobre quién es el mejor jugador de fútbol de la historia se convierte en una batalla campal de comentarios? Porque obviamente es Messi, por lo técnico, por lo táctico, por lo físico, por todo. Aparte, mantenerse ahí es muy difícil. Y además hay mucha diferencia entre ser un jugador completo y solamente un empujabalones. Eso es el tribalismo digital en acción. Una vez vi un quilombo terrible en comentarios de un videíto, creo que era en un TikTok, por unas uvas verdes. Si tenían o no tenían semillas, una cosa así. Y lo único que se me pasó por la mente fue decir, buscaste un problema honesto, hermano. Y aunque estas discusiones pueden ser entretenidas, que a ver, todos nos reímos de ese tipo de cosas, y no solo nos reímos, sino que también participamos, también tienen el potencial de aislar y dividir. Divide y triunfarás. En un mundo ideal, estas plataformas servirían para unirnos, para compartir y celebrar nuestras diferencias, pero la línea entre compartir con pasión y atacar con fervor es muy delgada. Y a veces es invisible, ojo. En el fondo, detrás de cada comentario, cada tweet, cada post, hay una persona buscando conectar, buscando ser entendida y tal vez, solo tal vez, tratando de encontrar un grupo donde realmente se sienta que pertenece. El odio en internet es un reflejo de cómo la tecnología está moldeando nuestro comportamiento, pero no todo está perdido. El SEO puede ser tu herramienta para reconstruir tu pasión y recordarte que detrás de cada avatar hay una persona real. Fue un video un poco off topic, espero que no se hayan molestado por eso, así que si quieren pueden contar su experiencia más random con haters, o si quieren hablar de alguien que haya sido cancelado por Gil, los leo en comentarios. Un saludo, bye bye. Vos lo tenés que llevar al lugar más recóndito de tu casa, al último dormitorio y si es posible al sótano, bien escondido, y ahí lo reventás a balazos.